un fórum que queremos que se posicione como fórum internacional en talento dentro del sector de los semiconductores. Este año hemos conseguido atraer grandes personalidades dentro del sector, como es María Marced, que fue presidenta de TSMC Europa durante más de 17 años, y también a la responsable de talento de TSMC a nivel global, además de grandes participantes compartiendo las mejores prácticas a nivel europeo y a nivel mundial, con varios ejemplos en cuanto a estrategias de talento. Tenemos una colaboración con Valencia Silicon Cluster que está ya muy consolidada. Yo creo que la unión de las universidades, que son de las mejores de Europa que hay en Valencia, con todo el sector y con las administraciones está dando muy buenos frutos, y por tanto, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de llevar esta colaboración y llevar tan lejos a nuestra tierra como merece el talento y la industria que ya tiene en este sector. Nuestros informes dicen que 1 millón de nuevas posiciones serán necesarias en el sector para el año 2030 y 270.000 de estas posiciones serán necesarias en la Unión Europea. Por lo tanto, estar preparados para correr la carrera del talento es uno de los objetivos fundamentales, hacerlo de forma colaborativa mediante alianzas estratégicas de todas las instituciones, las universidades y las empresas que están representadas hoy aquí en el segundo Valencia Silicon Forum. Estamos avanzando en unas negociaciones muy prometedoras con un holding asiático para intentar establecer en España las primeras capacidades, una de las capacidades industriales de fabricación industrial masiva de chips fotónicos. Y desde luego Valencia está muy bien situada en esas negociaciones para poder acoger esta gran inversión que podrá suponer un incremento sustancial del empleo en el ámbito microelectrónico valenciano y, por tanto, español, y además un desarrollo futuro de los sectores económicos que tendrán que hacer uso de esa tecnología en el futuro. Talented individuals interested in the semiconductor industry careers from all over the world to develop their expertise, to gain credentials and to build their careers. Everybody is well aware now of the gap, they're aware of the skills that are missing. These are coming now around artificial intelligence, machine learning, data analytics. It's becoming more prevalent in the industry in every part of the supply chain. Everybody is working on it, but maybe the thing that's missing is a bit more collaboration. We're setting up a very important training program also. Through various ways we will be making sure that European industry and academic ecosystem will have access to all the technology that is available and that we will develop and investigate in the next 4 or 5 years. See the level of interaction and cooperation between the local companies or institutions from an educational perspective, but also our government bodies, and how that ecosystem together, working very collaboratively, can untap phenomenal opportunities for the semiconductor industry over the next 3, 5 and 10 years.